Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, iglesia? ¿Cómo estamos, familia de Encuentro con Cristo? Qué bueno es estar aquí reunidos en esta mañana. Y también un saludo a todas las personas que nos están viendo por pantalla. Me alegra poder estar aquí y compartir el mensaje de este momento, de esta mañana. Y puse como título del mensaje: Minutos fugaces y momentos eternos. En esta mañana vamos a hablar acerca del tiempo, de nuestro tiempo. Y para hacernos pensar un poco en esta idea, quiero empezar con algunas preguntas para empezar a reflexionar. ¿Cómo nos relacionamos con el pasar del tiempo? ¿Y qué pasa cuando nos toca, ¿no es cierto?, esperar? ¿O qué pasa cuando tenemos unos planes nosotros, nuestros planes, y algo interrumpe nuestros planes? ¿Cómo estamos usando nuestro tiempo y cómo es que Dios quiere que administremos el tiempo que Él nos regala? No sé si a usted le pasa, pero yo tengo en mi celular la aplicación que uso para organizar las fotos que voy sacando, y cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, manda una foto del pasado. ¿Le pasa, no? Que manda una foto del pasado y dice: esta semana del año hace 3 años, hace 5 años, hace 8 años, y uno ve la foto y dice: wow, cómo pasan los años. Y en realidad esto fue hace 8 años. Y no le pasa, ¿no es cierto?, que ven esas fotos, esos recuerdos del pasado y dicen: uy, yo me veía mucho más joven en esa foto. Y en verdad eso fue hace tanto tiempo. Con mi esposa a veces le mostramos la foto para decir: uy, mira, ¿te acuerdas de ese momento? Eso fue incluso antes de que naciera nuestra hija. Esto fue en aquella época cuando vivíamos en esa calle. O ese fue incluso antes de casarnos. Este momento fue cuando todavía mi abuelita estaba con nosotros. Los años van pasando, volando, ¿no es cierto? Les pasa que uno ve esa foto y se acuerda de estos momentos. Y ya estamos en el año 2023 y vamos a comenzar otro año escolar luego. Y decimos: ¿en qué momento pasó tanto tiempo? Y uno cuando joven, uno cuando niño, bebé, niña, dice: un año es una eternidad, ¿no es cierto? Ya faltan, uno cumple, tiene su cumpleaños y después ya está esperando el próximo cumpleaños. ¿En cuántos meses más? 11 meses. Y es una eternidad. Pero ya cuando más grande, los años van pasando, van volando así. Este año, yo, total transparencia, este año voy a cumplir 40 años al final de este año, y creo que hay momentos, hay hitos así en la vida cuando uno se pone un poco más reflexivo, ¿no es cierto? Y empieza a mirar los años que hemos vivido y pregunto a Dios y converso con Dios y digo: ¿he usado bien este tiempo que Dios me ha dado? ¿Y qué es lo que Dios quiere que haga en los próximos años? Uno se pone reflexivo a veces sobre eso. Y porque sabemos, y en lo personal reconozco que hay momentos, hay tiempos que yo voy malgastando el tiempo. O estoy haciendo algo, pero siempre pensando en tal vez debería estar haciendo este otro, y no sé si mis prioridades están bien con mi tiempo en este momento, y cuesta estar realmente presente en el momento. Pero hay cierta libertad cuando uno sabe que está haciendo exactamente lo que tiene que estar haciendo en ese momento. Me pasó que hace unos meses un amigo tenía necesidad y dejamos todo lo que estamos haciendo en ese momento para acompañar a él. Y dejamos todo lo demás de lado porque sabíamos que en ese momento lo único que importaba, la prioridad, era estar ahí apoyando. Y trajo cierta libertad saber que estoy en el momento indicado, haciendo lo que tengo que hacer. Pero no todos los días son así, ¿no es cierto? Me gustaría vivir más en esa libertad y gozo, disfrutando de estos momentos, estando presente y sirviendo justamente en el momento donde Dios me ha puesto. Me imagino que es similar a ustedes también. Yo sé que todos nos relacionamos de distintas maneras con el tiempo. Algunos son más jóvenes, algunos tienen más edad, tenemos distintas maneras de ver el tiempo. Si los años y los días van pasando
rápidamente o si están pasando demasiado lento para ti en este momento. Pero tenemos mucho en común. Todos tenemos solamente 24 horas en el día y los minutos van y corren a la misma velocidad de 60 segundos por minuto y todos necesitamos dormir, nos dicen por ahí, entre 7 y 9 horas al día. ¿Cómo vamos con eso? Y dicen que nuestro planeta, ¿no es cierto?, que gira, da vuelta al Sol en 365 días, más 5 horas, 45 minutos y 46 segundos, por lo que leí. Y muchos dicen también, y yo soy de la idea de que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos. Porque no podemos, ¿no es cierto?, crear o generar más tiempo o recuperar el tiempo. Y a lo mejor tenemos esta sensación de que nunca nos alcanza el tiempo que tenemos. Porque tenemos más compromisos que horas en el día, no hay hora suficiente ni energía para cumplir con todo lo que queremos cumplir o con todo lo que deberíamos hacer. Y tal vez nos sentimos presionados o divididos entre los requisitos del trabajo, el tiempo con los amigos y familiares, el cuidado de los niños, nuestros compromisos como apoderados, las tareas en la casa que nunca terminan, los estudios, los deportes, tiempo en la iglesia, tiempo en oración con Dios, pasando tiempo con Dios. Y hay que también mencionar los arreglos y mantenciones que hay que hacer, citas médicas, filas en el supermercado, ese cajón o bodega, ¿no es cierto?, que en algún momento cuando tengamos el tiempo los vamos a ordenar, los trámites en el banco, filas en el supermercado, correos y mensajes que hay que responder en algún momento y el sinfín de notificaciones que tenemos, ¿no es cierto?, todo buscando nuestra atención y nuestro tiempo. Es el recurso más valioso, pero a la vez escasez por un lado. Tal vez hay otros que están aquí, estamos aquí en esta mañana y por ciertos motivos de la vida, las horas y los días se hacen muy largos. Tal vez para algunos los años siguen pasando y seguimos esperando. Tal vez estás viviendo una situación dolorosa que no cambia y has estado orando y has estado tratando de buscar una solución sin ver algún cambio. Y eso te frustra o te quita la paciencia, la esperanza. Porque por un lado sí, los años van pasando rápido, pero a veces los días y las horas van pasando demasiado lento. Y decimos, Dios, ¿cuándo? Dios, ¿cuándo? Así que, ¿cómo se están relacionando con el tiempo en esta mañana? ¿Cuál es tu percepción del tiempo? El Salmo 90 compara nuestra percepción y dimensión del tiempo con la de Dios. Dice, para ti 1000 años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. En 2 de Pedro 3:8 también repite esta idea, pero no solo dice que 1000 años son como un día pasajero, sino que un día es como 1000 años para el Señor. Y este mismo Salmo 90, un poco más adelante, nos hace reflexionar sobre la brevedad de la vida. En versículo 12 dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. En otra versión, en la versión NBI, dice, enséñanos a contar bien nuestros días. A contar bien, es decir, que nuestros días son contables o no son infinitos, finitos aquí en la tierra. Y con esto no quiero que esta idea nos dé ansiedad en esta mañana o nos hace pensar, bueno, ¿cuántos días me quedan? Sino que nos hacen apreciar cada día que tenemos como un regalo de Dios, para que podamos crecer en sabiduría. Y lo bueno es que a lo largo de la historia, las personas siempre han tenido 168 horas en una semana. Y cuando se trata de qué hacer con este tiempo que Dios nos ha regalado y cómo priorizar nuestras actividades y nuestras relaciones, podemos recurrir a la palabra de Dios para recibir ayuda y respuestas y una guía. Y con esta idea quiero dejar claro como una idea que es bastante simple, pero a la vez nos hace reflexionar sobre este tiempo. Y esta idea que quiero que se quede con nosotros es que la mejor manera de administrar nuestro tiempo es aprender de aquel quien lo creó.
La mejor manera para saber cómo administrar nuestro tiempo es acercarnos y aprender del Dios quien creó y nos dio este tiempo. Porque es cierto que Dios es eterno, infinito, y no finito como nuestra vida aquí en la tierra. Es el autor de la vida y autor del tiempo, y Él existe, podríamos decir, fuera de nuestra línea o dimensión de tiempo tal como lo conocemos, con los límites finitos que tenemos. Juan 1:1 nos enseña que en el principio la palabra ya existía. En el principio de lo que conocemos como tiempo, Jesús ya existía. Y más adelante que dice que Dios creó todas las cosas por medio de Él. Pero Jesús, en toda su divinidad y eternidad, no se quedó fuera de esta línea de tiempo, sino que vino a vivir en medio de nosotros, Dios con nosotros. Este autor de la vida y autor del tiempo vivió unos 33 años, cada uno, 33 años de 365 días, cada uno con 24 horas, al igual que nosotros. ¿Y cómo administró esas horas? Porque tenía que dormir y preparar la comida y comer y hacer la cama y lavar la ropa y trabajar y pasar tiempo con su familia y tiempo con sus amigos y los discípulos, tiempo sirviendo y sanando, tiempo en soledad con su padre. Vivió en gran sentido bajo las reglas y los límites de tiempo que tenemos cada uno y cada una de nosotros. Y cuando lo pensamos así, ¿no nos dan ganas de ver cómo Él priorizó su tiempo? ¿Qué hacía con sus días? ¿Cómo administró su tiempo con plena confianza en los tiempos de su Padre? Y hizo todo con esa realidad de vivir los días con 24 horas al igual que nosotros. Y podría decir que Él vivió una vida ocupada, por lo menos en los años de su ministerio. Es decir, que no vivió una vida aislada, tenía una vida pública y gente que constantemente querían estar con Él, lo buscaban y querían de su ayuda, que viniera a sanar alguna enfermedad. Jesús vivió una vida con mucho que hacer. Y nuestro pasaje de hoy, donde vamos a detenernos por un buen tiempo, se encuentra en el Evangelio de Marcos. Así que si tienen sus Biblias, pueden abrir al capítulo 5. Y se encuentra justamente en un momento así en la vida de Jesús, cuando está haciendo muchas cosas. Él con sus discípulos vuelven de haber ido en un viaje a sanar a un hombre endemoniado. Y cuando llegan al otro lado, en el versículo 21, es donde vamos a tomar el pasaje. Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor. Mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Sí, puedo imaginar a Jesús volviendo de este viaje, tal vez está cansado y apenas puede llegar ahí a la orilla y ya hay un montón de personas que quieren de su atención. Y puedo imaginar también a Jairo, tal vez ve a Jesús y viene corriendo y llega y se arrodilla, se cae a sus pies y dice, mi única hija, mi hijita, no tiene tiempo, no le queda tiempo, está a punto de morir. Así que podemos imaginar, ¿no es cierto?, la urgencia de ese momento. Jesús fue con él, sigue y dice, Jesús fue con él y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud, hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Puedo imaginar a Jesús caminando rápidamente, no apurado, pero sí determinado en dirección a la casa de Jairo. Tiene una misión, hay una necesidad. Y todo el mundo lo sigue, está apretujando a él, pero dentro de esa multitud está esta mujer, que hace más de una década ha estado sufriendo de esta enfermedad. Y iba de médico en médico, cada uno le recetaba algo y ella tenía la esperanza cada vez, ¿no es cierto?, que eso iba a mejorar su condición,
pero no, y quedó en bancarrota. Y de hecho se puso peor. ¿Pueden imaginarse lo desesperante de esa situación para ella? Y en ese contexto judío, según Levíticos 15, alguien en esta condición, con flujo de sangre, se consideraba en una condición de impura. Y según Levítico, eso implicaba exclusión de ceremonias espirituales, además de tener implicaciones en su vida cotidiana. Podemos imaginar que no solamente vivía con el dolor y sufrimiento físico, sino que también tenía implicaciones en cuanto a su vida social, implicaciones espirituales, económicas, cosas que aislaban a ella, una persona marginada. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Ella tenía la opción o de rendirse simplemente o, con un poco de fe, buscar esta opción para acercarse a Jesús. Pero la hace por detrás entre la multitud para que nadie más supiera y llega lo suficientemente cerca para tocar a Él, y en ese instante todo cambia. Lleva más de una década sufriendo y todo cambió instantáneamente. Y Jesús se dio cuenta de inmediato que había salido poder sanador de Él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Ahora sus discípulos le dijeron, mira a la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Y yo imagino el ruido y conmoción de ese momento, todos caminando y de repente Jesús para y los demás empiezan a parar y un silencio cuando Él pregunta, ¿quién tocó mi túnica? Tal vez Jairo estaba un poco más ansioso y quería, oye, ¿podemos seguir por favor? Mi hija está muriendo. Pero Jesús no estaba apurado. Sin embargo, sin embargo, Él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando, al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de Él y le confesó lo que había hecho. Y Él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Jesús, amén, amén. Jesús siguió ahí mirando al público, silencio, tal vez mirando a los ojos de cada uno y cada una ahí en la multitud. Y asustada y temblando ella, se acercó, tal vez estaba pensando, ¿qué iba a pensar yo en condición impura de haber tocado a Él? Se siente expuesta, pero se arrodilló delante de Él y Jesús respondió de una manera inesperada. Hija, una palabra que conlleva relación e intimidad, cariño y amor hacia ella. Fue tu fe que te ha sanado. No era la tela de mi túnica, fue por tu fe en mí. Fue sanada por su fe en Jesús y le dio una restauración completa. Ve en paz. Y el pasaje sigue y dice que mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. ¿Cuánto tiempo habrá pasado en esta interacción, en esta interrupción? ¿Segundos, minutos, media hora o más? Jesús todavía estaba hablando con ella cuando llegaron ahí para decirle a Jairo, ya muy tarde. Ya no hay esperanza, Jesús no puede hacer nada, deja de molestar a Él. Pero cuando se perdió toda la esperanza, según nuestro entendimiento de la vida y la línea de tiempo, Jesús invitó a Jairo a seguir confiando. No tengas miedo, solo ten fe. Tal vez hay algunos de nosotros en esta mañana que simplemente necesitamos escuchar
estas palabras de Jesús. Y lo que vemos que pasa después es que Jesús revive y sana milagrosamente a la hija de Jairo. Y nos cuenta que su hija tenía 12 años, la misma cantidad de tiempo que esta mujer había estado sufriendo. Y Jesús revive, da vida y sana a ambas. Este es un relato muy movido, con mucha acción, y nos demuestra a lo mejor algo en el día a día de Jesús durante su ministerio. Muchas personas que querían ser sanados por Él y recibir de su atención y su tiempo, pero en vez de estar apurado, Jesús paró. Tomó el tiempo para buscar a esta mujer y crear un momento especial con ella, para llevarla a una sanación completa, reincorporándola a la sociedad, bendeciéndola enfrente de todos y afirmándola con palabras de relación. Porque no era alguien más de la multitud para él, era una hija amada de Dios, alguien a quien Jesús amaba mucho. Esto fue un momento que cambió su vida para siempre. Leí una frase hace poco de un autor pastor, no sé si es original a él, pero dice: el tiempo se mide en minutos, pero la vida se mide en momentos. Es así, ¿no es cierto? Que hay momentos, hay minutos que pesan más que otros, momentos que se quedan con nosotros. Estoy leyendo un libro que se llama El poder de los momentos. ¿Por qué ciertas experiencias tienen un impacto extraordinario? Esa es la pregunta que están tratando de abarcar ahí. Y es cierto que nosotros no nos acordamos de cada minuto de nuestras vidas, sino que recordamos momentos que por alguna razón se quedaron con nosotros. Tal vez una palabra de ánimo de alguien, tal vez un profe, un entrenador que nos animó justamente en el momento preciso. Y eso tuvo un impacto en nuestras vidas. Y la idea de este libro es que nosotros podamos también ser intencionales en crear momentos impactantes. Y Jesús fue muy intencional en su manera de tratar a esta mujer, de crear un momento impactante con ella. Y tal vez te identifiques con esta mujer en esta mañana de la historia. Porque yo reconozco que hay personas que están aquí que a lo mejor han estado esperando años para algo sin respuesta. Tal vez han estado sufriendo, tratando de ser pacientes. O llevan años lidiando con alguna enfermedad que no se sana. O años cuidando a un familiar o un ser querido que está enfermo y no ven una mejora o una respuesta. Tal vez hay algunos aquí o escuchando que han estado esperando por años para tener un bebé, sin recibir respuesta. O algunos que llevan años esperando para encontrar a esa persona indicada con quien puedes compartir la vida. O años orando para que ese hijo o hija conozca al Señor. Y los días y los años siguen pasando lentamente. Tal como la mujer en la historia, hay algunos que conocen bien este sufrimiento, este sentido de dolor. Este dolor de la espera. ¿Has considerado que tú no eres solamente un número más en la multitud para Jesús? Y no sabemos cómo va a terminar su historia, si Dios va a contestar esa petición como le gustaría o no. No tenemos la respuesta, no sabemos. Lo único que podemos hacer es seguir poniéndonos en esta misma posición de esta mujer, tratando de ir a alcanzar a Jesús, a tocar a Jesús, a estar en su presencia en este tiempo de espera. No eres solamente uno o una más en la multitud de personas. Jesús te ve y sabe cuánto has estado sufriendo o cuánto has estado esperando. Jesús tiene tiempo para ti y Él dejó todo para venir a buscarnos, a salvarnos. Tal vez hay otros que están aquí hoy en día y pueden identificarse más con esta idea de que hay tanto que hacer y no hay tiempo para hacerlo. Cuesta organizar bien los tiempos, priorizar las cosas que hay que hacer y uno se siente presionado o dividido con todos los compromisos o abrumado con todos los quehaceres de cada día. Para los que el tiempo nunca alcanza, ¿qué podemos aprender de Jesús?
En este relato, a pesar de estar ocupado, Jesús no se molestó con esta supuesta interrupción, ¿no? Él reconoció que era un momento importante, uno que necesitaba toda su atención, y fue intencional en crear este espacio con ella. Podemos ver en el ritmo del día a día de Jesús, lo que vemos en el Evangelio, una respuesta también en cuanto a cómo manejó su tiempo. Porque él tenía mucho que hacer, pero siempre buscaba tiempo a solas con su Padre. Él solía subir a las montañas para orar y estar con su Padre solo. Tenemos que tener también nosotros estos momentos de apartarnos de la multitud, de estar en silencio por un tiempo con Dios en oración para poder enfrentar todos los desafíos de la semana o del día. ¿Cómo sería leer los evangelios con este enfoque, viendo cómo Jesús ocupaba el tiempo aquí en la tierra? ¿Qué podemos aprender de él? Él estaba en esta situación urgente, bajo la presión de ir a sanar a alguien que estaba a punto de morir, pero reconoció este momento imperdible. Reconoció a la persona que lo había tocado y tomó el tiempo para afirmar y animar a ella, mirarle a los ojos y amarla. Y él estaba dispuesto a ser interrumpido. Y cuando se trata de nosotros, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros? ¿Estamos tan apurados que no nos damos cuenta cuando Dios nos quiere interrumpir? ¿Estamos tan distraídos con todo lo que hay que hacer que nos cuesta realmente estar presente con las personas en nuestra vida? ¿Y cómo sería dejar de lado las distracciones y la tecnología para mirarles a los ojos, para escuchar, para jugar, conversar, animar y amar a esa persona, estando 100% presente con ellos en el momento? Cuando contamos nuestros días y pensamos en el final de nuestras vidas, esto reordena, ¿no es cierto?, nuestras prioridades. Porque al final de nuestras vidas vamos a estar pensando en las relaciones, las personas que amamos, los momentos que tuvimos con ellos y también la eternidad que nos espera con Jesús por delante. ¿Cómo podemos vivir el momento presente a la luz de lo que realmente importa? ¿Y cómo podemos vivir más en pos de estos momentos impactantes, incluso en medio de la vida ocupada, de la vida cotidiana? ¿Cómo podemos vivir nuestros días y años como un regalo de Dios y permitir que Dios nos guíe? En cuanto a algunas ideas de aplicación, unos pasos de acción, quiero nombrar algunas ideas que podríamos poner en práctica esta semana. Y la primera es muy práctica. Podemos medir el tiempo, contar nuestros días. Es decir, ¿cómo estamos usando nuestro tiempo realmente? A veces uno tiene una idea, pero es otra cosa tratar de analizar nuestros días y ver cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo. Y podemos medir el tiempo y ver si realmente va de acuerdo con nuestras prioridades y llevar eso a Dios como estamos cantando en esta mañana, es decir, te daré lo mejor de mí, te daré toda mi vida y entregar nuestro horario y calendario y decir, Dios, ayúdame si hay que hacer unos ajustes según lo que tú quieres para mi vida. Y ahí podemos ver nuestras prioridades y preguntarnos, ¿hay margen para las interrupciones? ¿Hay tiempo para escuchar a Dios? En mi calendario, en mi semana, ¿qué ajustes puedo hacer? La segunda idea es hacer el tiempo para descansar en Dios al practicar un día de descanso, un día dedicado a Dios o un día para romper el ciclo vicioso de estar apurado al practicar el Sabbat, el día de descanso, o si el horario no nos permite, unas horas por lo menos, unas horas donde podemos descansar del trabajo, descansar incluso de la tecnología, de las preocupaciones, para descansar en Dios y conectar de manera especial con Él. Y la última idea es tiempo de calidad. Estar 100% presente con alguien. Y la pregunta es, ¿quién necesita más de tu presencia, de tu tiempo de calidad en esta semana? ¿Dónde puedes invertir tu tiempo, estos momentos, sin distracciones, sin una pantalla entre medio? ¿Y qué podríamos hacer para crear un momento impactante
para ellos. Hacer algo fuera de lo normal para hacerles sentir especial, hacerles sentir visto, hacerles sentir amado y apreciado por ti, y de esta manera ser las manos y los pies de Jesús en su vida. Y a lo mejor hay muchas oportunidades así donde Dios quiere usarnos para crear momentos importantes en la vida de otros, para poder bendecir a ellos. Y también oportunidades donde Dios quiere hacer lo mismo en nuestras vidas. Pero empieza con poder estar en esta posición para escuchar a Dios, dispuestos a recibir las interrupciones y sensibles a lo que Dios quiere mostrarnos. Empieza con pedir al autor de la vida, al autor del tiempo, quien vive fuera de nuestra línea de tiempo, pero está presente con nosotros, que nos guíe y nos enseñe cómo contar nuestros días y usar nuestros días de la manera en que Él quiere. Porque la mejor manera de administrar nuestro tiempo es aprender de aquel quien lo creó y estar en su presencia. Así que si necesitamos más paciencia, si seguimos esperando algo y estamos sufriendo sin respuesta, que el Señor nos dé paciencia esta semana y la capacidad de seguir confiando en Él en medio de nuestras circunstancias. Y si estamos demasiado ocupados y apurados y no hay tiempo para hacer lo que hay que hacer, que Dios nos dé paz para cumplir con una cosa a la vez y que nos ayude a priorizar las cosas y a la vez descansar en Él. Sea cual sea nuestra percepción del tiempo en este momento o nuestra circunstancia, que Dios nos dé de su perspectiva y su visión para estar atentos a sus interrupciones y que nos enseñe a vivir cada momento guiado por su Espíritu. Para terminar, voy a leer una oración que fue escrita por alguien más y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando en esta mañana. Así que los invito a orar conmigo. Nuestras vidas son tan pequeñas, oh Señor. Nuestra visión tan limitada. Nuestro coraje tan frágil. Nuestras horas tan fugaces. Por lo tanto, danos gracia y guíanos para el viaje que tenemos por delante. Estamos reunidos aquí porque creemos que estamos llamados a realizar una obra cuya plenitud aún no podemos conocer. Aún así, confiamos en la voz de aquel que nos ha llamado. Y así te ofrecemos, oh Dios, estas cosas. Nuestros sueños, nuestros planes, nuestra visión. Moldéalos como quieras. Nuestros momentos y nuestros regalos, que se inviertan en fines brillantes y eternos. Permítenos con verdadera humildad y pobreza de espíritu permanecer siempre dispuestos a movernos al impulso de tu amor y por los caminos de tu diseño. Amén.